Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente les saluda su hermano y amigo en Cristo, Antonio García Hernández. En este su canal, Estudiando el Verbo. Y como cada semana vamos a estudiar lo que escuela sabática. Sí, vamos a estudiar la lección número 11 para el 12 de junio. Así que el título de esta lección se llama El Santuario del Nuevo Pacto. ¿Cómo? El Santuario del Nuevo Pacto. Y como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, antes de iniciar este estudio con la ayuda de Dios, queremos junto con ustedes nos acompañen a tener una palabra de oración. Les invito a que cierren sus ojos e inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, oh Señor, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre eterno, por el regalo de este día, de esta tarde, y por la vida, porque nos das la salud, porque nos das un techo, porque nos das todo lo que necesitamos, Padre eterno. Suplicamos, Padre eterno, por tu bendición, que nos habilites, Padre eterno, con poder para poder dar este mensaje, ¿sí?, a nuestros amigos y hermanos de tu iglesia, y no solamente a ellos, sino a todos los que podamos alcanzar a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, perdona nuestros pecados. Danos, Padre eterno, discernimiento, que no hable, Señor, el hombre, sino que hable tu Espíritu a través de tu palabra, Señor. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te suplicamos todo. Amén, amén. El santuario del nuevo pacto. Vamos, antes de entrar a la pequeña introducción de esta escuela sabática, de esta lección número 11, quiero invitarles para que vayamos al versículo que tenemos que memorizar para esta semana, que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 15. Quiero invitarles para que abran sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, sí, y vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito? Dice: por eso Cristo es, ¿qué cosa? Mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Con la muerte de quién podemos ser liberados? Con la muerte de Cristo. Y Cristo es el mediador de ese nuevo pacto, dice la palabra de Dios, para que los llamados, ¿sí?, es decir, para todos aquellos que escuchen la voz de Dios, para todos aquellos que quieran las promesas que ofrece Dios, que es la herencia eterna, ¿verdad?, y que quieran ser liberados de los pecados cometidos bajo el primer pacto, ¿sí? Ahora vamos rápidamente a la introducción de esta lección, la lección número 11, el santuario en el nuevo pacto. Mediante el sistema del santuario, ¿sí?, de antemano, para aquellos que no saben de lo que estamos hablando, Dios había ordenado a Moisés, al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, que construyeran un santuario, ¿verdad?, y le dio instrucciones precisas a Moisés
para que lo hicieran. Ese santuario era una copia del verdadero santuario que está allá en los cielos, ¿verdad? Entonces, mediante el sistema del santuario, la nueva relación de Israel con Jehová era una muestra de cómo el Calvario se convertiría en un colchón carmesí de gracia que contrarrestaría la instrucción sigilosa del pecado humano. Esta nueva relación se centraría en rituales ceremoniados salpicados de sangre que llegaron a ser el portal redentor por el cual el yo podría ser arrebatado de su trono y crucificado. Este es el plan de salvación. El santuario terrenal simbolizaba la obra de salvación que aún está en marcha hoy. Cristo ocupa el rol de nuestro sumo sacerdote, mediando ante Dios y el lugar santísimo. Su pureza es digna ante Dios, el lugar de nuestra indigna naturaleza pecaminosa, es decir, Él es nuestro sustituto delante del Padre. Las Escrituras contestan con claridad a la pregunta ¿qué es el santuario? La palabra santuario, tal como lo usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés como una figura o imagen de las cosas celestiales, y en segundo lugar al verdadero tabernáculo en el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Muerto Cristo en la cruz del Calvario, terminó el ritual típico, y el verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto. ¿Sí? Sí. Ahora bien, una vez que Cristo, en otras palabras, una vez que Cristo murió en la cruz, ¿sí? Ese tabernáculo que construyó ese Moisés inicialmente y que después el pueblo israelita a través del tiempo mantenía, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo quedó ya sin efecto, porque el verdadero tabernáculo que está en el cielo es el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel 8:14, se cumple esta dispensación. El santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Cuando terminaron los 2300 días, en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía, ¿verdad?, se cumple en ese momento. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo, de acuerdo a lo que nos dice el don profético en el libro El conflicto de los siglos, página 412. Ahora, rápidamente quiero dar un significado acerca de la palabra dispensación. La palabra dispensación viene de una palabra griega de nombre oikonomía, que significa literalmente administración de una casa, una economía, y de aquí el significado extensivo del trato de Dios en las varias administraciones, en las diferentes épocas en que el hombre ha vivido. Luego, entonces, desde el punto de vista bíblico, una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia en alguna revelación específica de la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia anotada de Scofield. Bien, iniciemos entonces este estudio
de esta lección. Y vamos a ver, como siempre, algunos puntos interesantes. No sin antes decir que en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto tienen muchos puntos en común. Sin embargo, sus diferencias nos enseñan que el primero era solo una sombra y el segundo una realidad. Por eso quiero invitarles para que entendamos un poquito más esto. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 12, versículo 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Verdad? Hebreos 12, 18 nos habla del monte Sinaí, donde se estableció el antiguo pacto. ¿Verdad? Ahora, en el versículo 22 del mismo capítulo, Hebreos 12, miren lo que dice: ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión. En el nuevo pacto vemos el monte Sinaí, ¿verdad? Y en el nuevo pacto vemos al monte de Sión, ¿verdad? A la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y una incontable muchedumbre de ángeles, ¿verdad? Hay ciertas diferencias, ¿verdad? Como ya dijimos, las diferencias que la Biblia nos enseña es que con respecto al primer pacto, es que el primero era solo una sombra y el segundo era una realidad, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos a Hebreos 9:1, podemos encontrar más información, más aspectos que nos pueden ayudar a entender el santuario, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Ahora dice el capítulo 9 de Hebreos 9:1, ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. ¿Ah? Ahora, ¿qué dice acerca del nuevo pacto? Ahí en Hebreos 8:2 dice: Él es el ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero levantado por el Señor y no por hombres. ¿Ah? En el nuevo pacto es Jesús el mediador del nuevo pacto en el santuario celestial, es decir, el verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el versículo 1, miren lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos, ¿verdad? Cristo ministra en el santuario real, en el santuario celestial, en este nuevo pacto, ¿no? Él es el que ministra, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, en el antiguo pacto se hacían sacrificios imperfectos. Vayamos a Hebreos 9:9. Miren lo que dice: todo esto es un símbolo para el tiempo presente de que las ofrendas y sacrificios que ahí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así. Es decir, una vez que Cristo, como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió en la cruz, su sacrificio fue perfecto. No así los sacrificios de animales, que eran imperfectos, dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 9:9, ¿verdad? Dice: todo esto es símbolo para el tiempo presente de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia
de los que adoran así. Ahora, en el nuevo pacto, en el versículo 26 de Hebreos 9, miren lo que dice: si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Esto es, en otras palabras, su sacrificio es perfecto y solamente una vez tuvo que realizarlo. Ahora, en el antiguo pacto, los sacerdotes, como hombres que eran imperfectos, ¿verdad? Hebreos 7:27, miren lo que dice. Dice: no es como los otros sumos sacerdotes, refiriéndose a Jesús, que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los de su pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. En el nuevo pacto, su sacerdocio es perfecto. Miren lo que dice, en la última parte el versículo 28 de Hebreos 7, ¿verdad? En el 27 vemos cómo en el antiguo pacto los sacerdotes ofrecían sacrificios, pero su ministración era imperfecta. Miren lo que dice Hebreos 7:27: no es como los otros sumos sacerdotes, que diariamente tienen que ofrecer sus sacrificios primero por sus propios pecados, ¿verdad? Y en el caso del nuevo pacto, Jesús ofrece un ministerio sacerdotal perfecto. Miren lo que dice Hebreos 7:28: la ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra a sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre, ¿verdad? Okay. Entonces, en esta lección vamos a ver 3 puntos principales. Número 1, el santuario del pacto, ¿verdad? Número 2, el sacrificio del nuevo pacto. Y número 3, el sacerdote del nuevo pacto. Vamos a iniciar con el punto número 1, el sacrificio del nuevo pacto. Y en esa parte vamos a ver cómo es que es Dios quien se acerca al hombre. Y entonces, miren lo que dice Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia. Dice: y harán un santuario en mi honor. Es lo que decíamos, ¿no? Que Dios había dado esa orden. Sí, esto es para que esto fuera una sombra del santuario verdadero que está en el cielo. Dice: y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. Y yo habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí, dice otras versiones, y habitaré en medio de ellos. La razón principal que Dios da para Israel, ¿sí?, le construya un santuario, es que quiere vivir con ellos. ¿Sí? Dios quiere vivir con ellos. De la misma manera que hoy Dios también quiere vivir con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es donde habita Dios también, donde puede habitar Dios también, ¿verdad? Dios quiere habitar con nosotros, ¿verdad? Dios quiere habitar en nuestras vidas. Pero ¿cómo puede habitar un Dios santo en medio de hombres pecadores? La solución estaba incluida en el propio santuario. ¿De qué manera? Todas sus ceremonias y ritos preparados para otorgar el perdón a la persona, santificarla y restaurarla. O sea, todo el proceso de adoración y ceremonias y ritos estaban preparadas y ordenadas
para otorgar el perdón a la persona, santificarla y restaurarla. De esta forma se restablecía la relación entre Dios y el hombre y podían disfrutar de una relación cercana y amorosa. Así era en el antiguo pacto, ¿verdad? De esa forma, el santuario en el antiguo pacto. Hebreos 9:22 nos dice que casi todo es purificado. Casi todo es purificado. Pasamos al segundo punto, que es el sacrificio del nuevo pacto. En esa parte veremos dos aspectos: la sangre del pecado y nuestro sustituto. Y la palabra de Dios nos dice, vamos rápidamente a Hebreos 9:22, dice que y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Verdad? La sangre era fundamental. Como dije, la sangre era fundamental en el proceso del perdón. El sacrificio de animales debía ser derramada en lugar de la sangre del pecador. Es decir, el animal era el sustituto, ¿sí? El sustituto fungía como sustituto, ¿sí? Para con el pecador, ¿verdad? Esa sangre era rociada sobre el santuario y simbólicamente el pecado era transferido al santuario. En ese momento el pecador era restaurado a la plena comunión con Dios. Pero la sangre misma, dice Hebreos 10:4, vamos rápidamente. O sea, la pregunta es, ¿la sangre limpiaba o limpiaba al pecador de sus pecados? Vamos a ver qué dice Hebreos 10:4. Miren lo que dice: porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre misma no limpiaba en realidad el pecado, sino en virtud de la sangre del Cordero de Dios. Era solamente símbolo, ¿verdad? O tipo de lo que había de venir, o sombra de la realidad que habría de venir. La sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a Mateo 26:28. Mateo 26:28. ¿Qué dice la palabra de Dios, estimados hermanos y amigos en Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque esto es mi sangre, dice Jesús, del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de pecado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, cuando nosotros aceptamos bautizarnos delante de Dios, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, nosotros somos contados por la gracia de Dios como aquellos que reciben la justicia de Cristo en sus vidas. ¿Verdad? Ahora, el segundo aspecto del sacrificio del nuevo pacto es que en el nuevo pacto tenemos un sustituto, nuestro sustituto. Miren lo que dice el profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 5. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos nosotros estábamos, y hoy en día algunos
siguen enfermos, ¿sí? Pero por sus heridas, ¿verdad?, por sus llagas, hemos sido sanados. Por eso el profeta Isaías dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Verdad? Él es nuestro sustituto. En el antiguo pacto se sacrificaba un animalito, ¿verdad? Su sangre era rociada en el santuario, ¿verdad? Y eso era suficiente para restablecer la relación entre Dios y el pecador, ¿verdad? Pero el libro de Hebreos nos dice que eso no limpiaba en realidad el pecado de nosotros. Solamente la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo. Los sacrificios de animales tenían una naturaleza profética, ¿verdad?, ahí en el antiguo pacto. No obstante, anunciaban a nuestro sustituto, ¿verdad?, a Jesús, de acuerdo a Isaías 53, ¿verdad?, que hemos leído. Él lleva nuestras enfermedades, sufre nuestros dolores, nos cura por su herida, y Dios carga sobre él nuestro pecado. Expía nuestros pecados, lleva nuestras iniquidades y ora por nuestras transgresiones. Ese es el ministerio sacerdotal, el ministerio que Jesús está llevando a cabo allá en el cielo, ¿verdad? Es interesante esto, que quizás ninguno de nosotros se imagina realmente cuánta importancia es el hecho de que Jesús haya sido nuestro sustituto. No había ningún otro nombre dado bajo los cielos en el que podamos ser salvos, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro, vamos rápidamente a la Biblia, al libro de libros, a la palabra de Dios. Ahí en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, ¿verdad? La sustitución es la clave de todo el plan de salvación. En el antiguo pacto, el pecador que merecía la muerte era sustituido por un animal que moría en su lugar, ya dijimos. Y en el nuevo pacto, nosotros que merecemos la muerte, somos sustituidos por Jesús, que murió en nuestro lugar. Y Dios acepta a Jesús como nuestro sustituto y nos perdona y nos restaura y nos da vida eterna. Nadie es tan pecador que Dios no acepte a su sustituto. Por tanto, dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos 4:16, vamos rápidamente, Hebreos 4:16, miren lo que dice el apóstol Pablo, Hebreos 4:16, por tanto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Porque Cristo ya ha pagado el precio por nuestros pecados al derramar su sangre en la cruz.
¿verdad? Al derramar su sangre en la cruz, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? La misericordia, ¿verdad? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto quiere decir que nosotros ya no debemos demorarnos. Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo asume la sustitución, ¿sí? La cual nos libera del pecado, ¿verdad? Y se nos invita a que vayamos rápidamente para hallar gracia y oportuno socorro. Ahora vamos al tercer y último punto de esta lección: el sacerdote del nuevo pacto. ¿Quién es el nuevo sacerdote? En este nuevo pacto, ¿quién es el sacerdote? ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Vayamos a Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 8:1 y 2. Hebreos 1:8 y 2. Ahora viene el punto principal. Dice el apóstol Pablo, el autor de Hebreos: de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es el ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por hombres. Y no por hombres. Esto deja sin efecto al santuario terrenal, deja sin efecto lo que actualmente están haciendo los sacerdotes del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo ya ofreció una vez y para siempre su sangre, y ahora, una vez que hizo esto, ya no es el Cordero, sino ahora es el sumo sacerdote quien ministra en el verdadero tabernáculo, en el verdadero santuario que está en los cielos, construido por el Señor y no por hombres. ¿Verdad? Cuando el animal moría, el pecador podía irse, ya había sido perdonado. Sin embargo, el rito continuaba. ¿Verdad? El sacerdote todavía tenía que ministrar con la sangre del animal. De igual manera, la muerte de Jesús en la cruz nos asegura el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, la obra de Jesús a nuestro favor no acabó allí. El santuario terrenal era tan solo una sombra, una representación del verdadero santuario celestial. En el verdadero santuario Jesús mismo presenta su propia sangre. Él es nuestro sumo sacerdote, por la cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos, de acuerdo a lo que dice Hebreos 7:25. Dice: por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nadie puede ir a Dios si no es a través de Cristo, ¿verdad? Si no es a través de Cristo. Aquí lo podemos ver. Ya Jesús dice: nadie ve al Padre si no es a través de mí. Y el apóstol Pablo entiende muy bien esto. Por eso dice: puede salvar para siempre a los que por medio de Cristo se acercan a Dios, ¿verdad? Vamos al último aspecto del sacerdote del nuevo pacto. ¿Qué es lo que está haciendo
Jesús allá en el cielo, está llevando a cabo un ministerio celestial. ¿Qué dice Hebreos 9:24 al respecto? Dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está llevando a cabo un ministerio. Cada que un pecador se arrepiente, cada que un pecador confiesa sus pecados, cada que un pecador reconoce el amor de Dios, Cristo intercede delante del Padre, ¿sí? Y ofrece su sangre para que nosotros, ¿verdad?, podamos tener, ¿sí?, ese beneficio. ¿En qué consiste el ministerio entonces de Jesús en el santuario celestial? Básicamente, intercede ante Dios por nosotros. Además, es el mediador entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y la deidad. Jesús es el único ser humano que puede presentarse ante Dios exento de todo pecado. Él es a la vez víctima y mediador, sacrificó y ahora es sacerdote, ¿verdad? Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2. 1 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ver los versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque hay un solo Dios. ¿Cómo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, ¿verdad? Jesucristo hombre. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, no solamente por el remanente del pueblo judío y de todos los que hoy hemos aceptado a Cristo como Salvador, sino Cristo se dio en rescate por todo el mundo. Por eso Juan 3:16, no sé, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. Él es a la vez víctima y mediador, sacrificio y sacerdote, de acuerdo a 1 de Timoteo. Él pide al Padre que acepte su vida sin pecado en lugar de nuestra vida pecaminosa. Él es nuestro sustituto, sin importar cuán pecaminosa haya sido. Sin su mediación no tendríamos ninguna esperanza, ni ahora ni en el juicio. Bien, hemos casi llegado al final de esta lección, no sin antes leer esta cita, esta joya del espíritu de profecía que está en la persona de Elena G. de White. Miren lo que dice ella. El sacerdote que en el lugar santo dirigía sus plegarias por fe hacia el propiciatorio que no podía ver, presenta al pueblo de Dios que dirige sus plegarias a Cristo, quien se encuentra frente al propiciatorio del santuario celestial. No puede ver a su mediador con sus ojos naturales, pero mediante el ojo de la fe puede ver a Cristo frente al propiciatorio y le dirige sus oraciones y con seguridad suplica los beneficios de su obra mediadora. Cada que usted y yo oramos, cada que usted y yo pedimos perdón por las faltas que llegamos a tener, cada que usted y yo necesitamos de su auxilio, ¿verdad? Jesús es el mediador, ¿verdad? Es el mediador entre la deidad y
la tierra. Así que, estimados hermanos y amigos, hemos llegado al final de esta lección y queremos y esperamos que haya sido de lo más claro y que todos ustedes hayan entendido, ¿sí?, el santuario en el nuevo pacto. Quiero invitarles para que dejen sus comentarios de esta lección. Son muy importantes para nosotros. También queremos ofrecerles orar por aquellos que tengan alguna necesidad, para aquellos que sientan alguna gratitud porque Dios ha obrado en sus vidas, y sobre todo queremos, con la ayuda de Dios, que usted vaya creciendo en la fe, y al hacerlo usted pueda tomar decisiones, ¿sí?, en las cuales usted pueda incluir aquellos que no han bajado las aguas del bautismo, hacerlo de manera que puedan recibir a través del agua y del Espíritu la vida, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dice ahí en el libro del Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 3, ¿verdad? En el capítulo 3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ahí en el capítulo 3, versículo 3, ¿verdad? Y también dice, de cierto digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Sí, espero con la ayuda de Dios que todos aquellos que se encuentren en el valle de la indecisión puedan ser rescatados por el Espíritu Santo, puedan ser convencidos de pecado, ¿sí?, para que acepten al único mediador entre la deidad y los hombres, que es nuestro amado Señor y Dios Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Y como siempre, le hacemos la invitación para que nos acompañen en la siguiente lección, la lección número 12, la lección número 12, titulada La fe del pacto. Así que le estamos invitando. Un abrazo a cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga abundantemente. Hasta pronto.